Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en Hábitos de Profesores Altamente Eficaces de María Amaro. Un libro que promete. Totalmente. Una guía práctica para la gestión del aula, llena de estrategias del mundo real. ¿Te imaginas un aula donde el comportamiento de los estudiantes no sea un dolor de cabeza? Eso suena a un sueño. Pues este libro te da las herramientas para hacerlo realidad. Lo que me gusta es que está basado en la experiencia de Amaro en talleres con docentes de todos los niveles. Hace consejos prácticos y aplicables. Exacto. Y en esta inmersión, nuestra misión es extraer las mejores estrategias de este libro. Esas que puedes empezar a usar ya mismo para mejorar tu gestión del aula. Me apunto. ¿Por dónde empezamos? Amaro pone mucho énfasis en el poder de las creencias del profesor. ¿Qué te dice eso? Bueno, la idea es que la mentalidad del profesor, sus creencias, incluso las subconscientes, influyen mucho en el éxito del estudiante. Ya. No es solo lo que decimos, sino lo que proyectamos. Exacto. Si un profesor cree que un estudiante es malo, sin darse cuenta, puede tratarlo diferente y limitar sus oportunidades. Y Amaro usa ejemplos muy poderosos para ilustrar esto, como la historia de una monja que castigaba con una regla. Ese tipo de disciplina crea un ambiente de miedo, ¿no? Totalmente. O el caso del profesor que hizo un comentario casual sobre la futura carrera de un estudiante. Sin pensar en el impacto que eso podía tener. Claro. Amaro también se basa en expertos como John Hattie y Haim Ginott, que dicen que los profesores tenemos más control sobre el éxito de los estudiantes de lo que pensamos. ¿Y cómo podemos usar ese control para bien? Amaro nos dice que nos enfoquemos en lo que podemos controlar. El ambiente del aula, las relaciones y las expectativas. Me gusta. Controlar lo controlable. Y hablando de control, me encantó la parte de entender la función del comportamiento. Ah, sí. El mal comportamiento no surge de la nada, es una forma de que el estudiante intenta satisfacer una necesidad. Ya sea atención, un estímulo sensorial o evitar algo que no le gusta. En vez de solo castigar, hay que entender qué hay detrás del comportamiento. Amaro usa el ejemplo de Sam, un estudiante que interrumpía la clase constantemente. ¿Y qué pasaba con Sam? Resulta que se aburría con las actividades. No era malo, solo necesitaba algo más estimulante. Entonces el profesor adaptó las actividades y Sam dejó de interrumpir. Exacto. Y esto me lleva a otro punto importante, el autocuidado del profesor. Fundamental. Amaro dedica un capítulo entero a esto, porque sabe que la enseñanza es una profesión muy demandante. Sí, a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y Amaro argumenta que si no cuidamos nuestro bienestar, no podemos dar lo mejor en el aula. Un profesor agotado no puede crear un ambiente positivo. ¿Y qué consejos nos da para el autocuidado? Pues, pedir ayuda cuando la necesitamos, rodearnos de colegas positivos, buscar soluciones a los problemas. Y optimizar la carga de trabajo, ¿no? Exacto. Ser más eficientes en la calificación, por ejemplo. Eso siempre es bienvenido. Sin duda. Y después de sentar estas bases, Amaro se adentra en la creación de un entorno centrado en el aprendizaje. Suena interesante. ¿Y cuáles son las claves para lograrlo? Amaro habla de 4 componentes: relaciones positivas, pedagogía atractiva, currículo relevante y altas expectativas. Empecemos por las relaciones. ¿Cómo las construimos? Pequeños gestos son importantes. Saludar con una sonrisa, escuchar con atención, mostrar interés por sus vidas. Ya, conectar a nivel humano. Exactamente. Amaro propone la estrategia 2x10. Dedicar 2 minutos al día, 10 días seguidos, a hablar con un estudiante en particular. Simple pero efectivo. A veces nos enfocamos tanto en el contenido que olvidamos la conexión humana. Totalmente. Y Amaro también habla de la importancia de la relación con los padres. El cual puede ser complicado a veces. Claro, pero Amaro nos da herramientas para superar esa resistencia, ser honestos, respetuosos y demostrar que nos importa el bienestar del estudiante. Y no olvidemos las relaciones con los colegas. Esenciales. Colaborar, compartir recursos, celebrar los éxitos, apoyarnos. Un buen equipo hace la diferencia. Y Amaro también nos habla de 3 hábitos de comunicación que pueden transformar el aula. ¿Cuáles son? Me intriga. El primero es de adentro hacia afuera, que se trata de establecer expectativas claras y rutinas desde el principio. Como al empezar el curso, dedicar tiempo a establecer las reglas del aula, ¿no? Exactamente. Que los estudiantes sepan qué esperar. Amaro lo compara con las noviacillas que crean reglas excesivas. Buena analogía. ¿Y el segundo hábito cuál es? Uno a la vez. Dar instrucciones claras y concisas, una a la vez. Nada párrafos interminables. Exacto. Hay que pensar en cómo funciona el cerebro del estudiante, dosificar la información. Claro. ¿Y el tercer hábito cuál es? Pulgar arriba, no digas mi nombre. Usar señales no verbales para gestionar el comportamiento. Ah, interesante. En vez de estar corrigiendo en voz alta todo el tiempo. Exactamente. Amaro dice que usar el nombre del estudiante para corregirlo puede ser contraproducente. ¿Y qué tipo de señales no verbales podemos usar?
Proximidad, contacto visual, señalar el trabajo, usar señales visuales, tocar el escritorio. Como recordatorios silenciosos. Me gusta. Claro, la señal no verbal puede ser mucho más potente. Y hay que recordar que algunos estudiantes necesitan que se les enseñen estas señales explícitamente. Claro, no todos las entienden de forma natural. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la coherencia. Amaro usa la imagen de andar sobre cáscaras de huevo para hablar de la inconsistencia. ¡Qué buena imagen! Un aula donde las reglas cambian constantemente genera ansiedad. Totalmente. Hay que ser coherentes en las prácticas de enseñanza y en la gestión del comportamiento. Establecer límites claros, comunicar las expectativas, aplicar las consecuencias de forma justa. Y esto se aplica a nuestras interacciones también. Claro, aunque estemos frustrados, tratar a los estudiantes con respeto. Y evitar tomarnos su comportamiento como algo personal. A veces, sin darnos cuenta, proyectamos nuestras propias emociones. Y Amaro nos da consejos para mantener la calma. Humor, tiempo para procesar las emociones, atención plena. El humor siempre ayuda. Totalmente. Y hablando de crear un ambiente positivo, Amaro dedica una sección a las estrategias de refuerzo. Un tema clave. Amaro empieza enfatizando el poder del refuerzo positivo. Mucho más efectivo que el castigo, ¿no? Exacto. Amaro cuenta cómo motivó a su hijo a ir al baño con un cuadro de pegatinas. Un clásico. Y también menciona un estudio de una escuela que aumentó las interacciones positivas y vio una disminución en los problemas de comportamiento. Impresionante. ¿Y qué hábitos de refuerzo propone Amaro? El primero es comentarios descriptivos. Usar un lenguaje específico al elogiar. En vez de buen trabajo, decir, me impresionó cómo resolviste ese problema. Describir lo que nos ha gustado. Exacto. El segundo hábito es la relación mágica. 5 positivos a 1 negativo. 5-1. Suena un reto. Lo es, pero es importante. Basándose en John Gottman, Amaro dice que para una relación sana necesitamos 5 interacciones positivas por cada negativa. No se trata de ignorar el mal comportamiento, sino de equilibrar con lo positivo. Exacto. Buscar oportunidades para elogiar, alentar, conectar. ¿Y el tercer hábito, cuál es? Elige tus batallas. Dejar de matar topos. Esa es la idea. Amaro dice que a veces perdemos energía corrigiendo todo. Hay que priorizar los comportamientos que afectan el aprendizaje. Y usar estrategias de bajo perfil para las interrupciones menores. Amaro da una lista de 45 estrategias para esto. Tenemos para elegir. Lo importante es encontrar las que funcionan para ti y tus estudiantes. Y después del refuerzo positivo, Amaro aborda las consecuencias lógicas. ¿Y qué dice sobre ellas? Empieza con una reflexión personal sobre el castigo corporal que sufrió en la escuela. Un tema difícil. Sí. Amaro describe el daño que causa ese tipo de disciplina y dice que las consecuencias lógicas, que enseñan a tomar mejores decisiones, son mucho más efectivas. ¿Puedes dar un ejemplo de una consecuencia lógica? Imagina que un estudiante rompe un juguete. La consecuencia sería que lo repare o ayude a comprar uno nuevo. Así comprende el impacto de sus acciones y asume la responsabilidad. Exactamente. El objetivo no es castigar, sino enseñar. Y Amaro rechaza prácticas como la humillación pública. Humillar no enseña nada. Claro. Amaro nos da ejemplos de cómo las consecuencias lógicas funcionan. Por ejemplo, un estudiante que no se quitaba el sombrero en clase. ¿Y por qué no se lo quitaba? Resulta que tenía un mal corte de pelo y se sentía avergonzado. El profesor, en vez de castigarlo, entendió la situación. Abordó la causa del comportamiento. Exactamente. Y Amaro nos da consejos para implementar consecuencias lógicas. Tono de voz tranquilo, hablar en privado, involucrar al estudiante. Enfoque en la reparación del daño. Sí. Y para terminar esta primera parte, Amaro habla de cómo incorporar estos nuevos hábitos a nuestra práctica docente. ¿Algún consejo clave? Empezar de poco, construir sobre los hábitos que ya tenemos, enfocarse en un hábito a la vez. Ir paso a paso. Exactamente. No es una revolución de la noche a la mañana. Y ser pacientes con nosotros mismos. Buen recordatorio. Cambiar hábitos lleva tiempo. Y esfuerzo. Habrá errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y retomando nuestra inmersión en hábitos de profesores altamente eficaces, hay un tema que me parece crucial para crear un ambiente positivo en el aula. ¿A cuál te refieres? Amaro habla de las prácticas restaurativas. Ajá. En lugar de solo castigar, se busca reparar el daño y restaurar las relaciones. Exacto. Amaro describe el círculo restaurativo como una herramienta para dialogar. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Imagina un conflicto en clase. En lugar de castigar, se invita a los estudiantes involucrados a un círculo. ¿Y ahí qué pasa? Se busca entender qué pasó,
cómo se sintieron todos y cómo se puede reparar el daño. Me gusta la idea de buscar soluciones juntos. Sí, Amaro pone un ejemplo de un círculo en una clase de 8º grado que se había vuelto muy rebelde. ¿Y cómo les fue? Los estudiantes pudieron expresar sus frustraciones, escucharse y asumir responsabilidad. El diálogo siempre ayuda. Y crearon juntos un nuevo código de conducta para la clase. Impresionante cómo el simple hecho de escucharse puede cambiar las cosas. Totalmente. Y Amaro también habla de enseñar habilidades sociales y emocionales. Claro, la empatía, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos. Exacto, habilidades para la vida. Y ahí entra el modelado, ¿no? Que nosotros, como profesores, demos el ejemplo. Por supuesto. Si queremos estudiantes respetuosos y responsables, debemos serlo también. Con los estudiantes, con los colegas, con los padres. Exacto. Y hablando de dar el ejemplo, Amaro nos recuerda la importancia del bienestar del maestro. Si no nos cuidamos nosotros, no podemos cuidar de nuestros estudiantes. Tal cual, Amaro reconoce que la enseñanza es estresante y a veces nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Y qué consejos nos da para el bienestar? Establecer límites, dormir bien, hacer ejercicio, comer sano, pasar tiempo en la naturaleza. Lo básico. Sí, pero a veces lo olvidamos. También conectar con amigos y familiares, dedicar tiempo a hobbies. Y buscar ayuda profesional cuando la necesitemos. Por supuesto. Amaro incluso recomienda tomarse un descanso de las redes sociales. En eso tiene toda la razón. A veces nos saturamos de información. Cuidarse no es egoísta, es necesario para poder enseñar bien. Totalmente. Y Amaro también da consejos para la organización, la planificación, la gestión del tiempo. De todo un poco. Incluso para reducir la carga de trabajo de calificación. Esa parte me interesa mucho. Amaro nos habla de usar estrategias de calificación formativa, la autoevaluación, la tecnología. Buscar formas de ser más eficientes. Exacto. Ya. Y Amaro reconoce que no hay un único camino para la gestión del aula. Cada profesor, cada grupo de estudiantes, cada contexto es diferente. Hay que experimentar y encontrar lo que funciona para cada uno. Ser flexibles, adaptarnos a las necesidades de los estudiantes. La enseñanza es un aprendizaje constante. Totalmente de acuerdo. Y Amaro comparte sus propias experiencias, sus éxitos y fracasos. Eso la hace más humana, ¿no? Sin duda. Y hablando de aprendizaje, me gustaría hablar del efecto Pigmalión. La idea de que las expectativas del profesor influyen en el rendimiento del estudiante. Exacto. Amaro menciona el experimento donde algunos estudiantes fueron etiquetados como brillantes. ¿Y qué pasó con ellos? Mejoraron su rendimiento solo porque sus maestros esperaban más de ellos. Increíble cómo nuestras creencias pueden impactar a los estudiantes. Por eso es importante tener altas expectativas para todos. Sin importar su origen o su rendimiento previo. Amaro nos da consejos para comunicar esas expectativas. Lenguaje positivo, oportunidades para el éxito, celebrar el progreso. Y la diferenciación también es clave, ¿no? Adaptar la enseñanza a las necesidades de cada estudiante. Amaro propone la agrupación flexible, el aprendizaje por centros, las tareas escalonadas. Muchas opciones para personalizar el aprendizaje. Y para que sea significativo, Amaro nos anima a crear un currículo relevante. Conectar con el mundo real, usar ejemplos auténticos, proyectos prácticos. Que los estudiantes vean la aplicación de lo que aprenden. Exactamente. Y no olvidemos las habilidades sociales y emocionales. La autoconciencia, la autorregulación, la empatía. Habilidades que son claves para el éxito en la vida. Y Amaro nos da estrategias para enseñarlas. Juegos de roles, debates, historias. Integrarlas en el día a día. No como algo aparte. Y Amaro también reconoce que necesitamos colaborar con otros profesionales. Consejeros, psicólogos. Y, por supuesto, involucrar a los padres. Trabajar en equipo. Amaro nos da consejos para comunicarnos con los padres, tanto para compartir buenas noticias como para abordar problemas. Construir relaciones de confianza. Exactamente. Hábitos de profesores altamente eficaces es una guía muy completa. Nos da muchísimas herramientas para crear un aula donde todos los estudiantes puedan prosperar. Y nos recuerda el poder que tenemos como profesores. Podemos transformar vidas. Al cultivar hábitos efectivos, creamos entornos de aprendizaje donde todos se sientan valorados y apoyados. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en Hábitos de profesores altamente eficaces, de María Amaro. En esta última parte vamos a ver cómo podemos, como docentes, regular nuestras propias emociones para crear esa cultura de bienestar en el aula. Un tema que a veces pasamos por alto. Amaro nos recuerda que los profesores también somos humanos, tenemos emociones. Claro, no somos robots. Exacto. Y aprender a regular nuestras emociones es clave para crear un buen ambiente de aprendizaje y responder bien a los estudiantes. Es decir, si yo como profesor estoy estresado o ansioso, eso se va a notar en el aula. Totalmente. Amaro nos da algunas estrategias para la autorregulación, como la respiración profunda, la atención plena. Tomar un momento para calmarnos. Exacto. Y también la importancia de la autoconciencia, de reconocer qué nos dispara
emocionalmente. ¿A qué te refieres con disparadores? Pues situaciones o comportamientos que nos hacen reaccionar de forma intensa. Por ejemplo, a un profesor le puede molestar mucho el ruido o la falta de respeto. Ya, cada uno tiene sus puntos débiles. Claro. Si identificamos esos disparadores, podemos anticiparnos a las situaciones difíciles. Y estar más preparados para manejarlas. Exacto. Y Amaro conecta el bienestar del maestro con la gestión del aula. ¿Cómo es eso? Dice que cuando estamos estresados o agotados, reaccionamos peor al comportamiento de los estudiantes. Nos falta paciencia. Exacto. En cambio, si nos cuidamos y estamos bien, podemos responder con más calma y compasión. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Totalmente de acuerdo. Y Amaro va más allá. Sugiere que enseñemos estrategias de autorregulación a los estudiantes. Enseñarles a respirar profundamente o a practicar la atención plena. Sí, Amaro nos da ejemplos de cómo hacerlo. Podemos incorporar pequeñas prácticas en la rutina, enseñarles a identificar sus emociones. Crear una cultura de bienestar en toda la escuela. Exactamente. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en Hábitos de Profesores Altamente Eficaces. Un libro que nos ha dado muchas herramientas para crear un aula positiva y productiva. Hemos visto la importancia de las creencias del profesor, la comprensión del comportamiento, la creación de un buen ambiente. El refuerzo positivo, las consecuencias lógicas, el autocuidado. Un recorrido completo por las estrategias para ser más efectivos en el aula. Y Amaro nos recuerda que la enseñanza es un aprendizaje constante Nunca dejamos de aprender. y que tenemos un gran impacto en la vida de nuestros estudiantes. Podemos marcar la diferencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya sido útil. Y recuerden, la enseñanza es un reto, pero también una gran satisfacción. Si nos cuidamos y aplicamos estas estrategias, podemos crear una experiencia de aprendizaje increíble para nuestros estudiantes y para nosotros mismos. Hasta la próxima.